7, y estamos haciendo un análisis, un estudio de cómo Jesús hace una radiografía de la iglesia y cómo nosotros podemos aprender acerca de lo que Él le escribió a Juan en esta época, para escribir a 7 iglesias que existieron hace bastantes años atrás. Y ahora eso nos habla y nos enseña a nosotros de lo importante que es la iglesia, lo importante que es para Dios la iglesia y cómo Él espera algo valioso de la iglesia. No cualquier cosa, sino que Él espera realmente que la iglesia desarrolle algo, su potencial, y está preocupado por las cosas que hemos dejado de hacer, está preocupado por aquellas cosas que Él esperaba que hiciéramos o estábamos haciendo y no se están realizando. Entonces, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos van a enseñar a nosotros. Y si somos honestos y abrimos nuestro corazón y nuestra mente y empezamos a tomar todo lo que la Biblia nos enseña, creo que tenemos la oportunidad de ponernos en una posición correcta en lo que Dios quiere, no lo que nosotros creemos. Porque como dije a la semana pasada, quizá hemos llegado a un punto en el que hemos redefinido la vida cristiana, hemos redefinido lo que es bueno y malo. Si nosotros hemos tomado una autoridad que no nos correspondía, de decir, esto para mí es bueno, y aquella iglesia piensa que está mal, pero yo pienso que está bien. Entonces no podemos darnos ese lujo, tenemos que alinearnos a la palabra y enfocarnos en lo que Dios ya estableció como lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces esa segunda parte, o tercera parte más bien, y segunda carta la segunda carta a la segunda iglesia, es la carta más breve de todas. Quizá no es porque Dios no valore esta iglesia. A veces pensamos que cuando alguien te escribe algo poquito, creemos, no le tomó tiempo para escribirme algo a mí. Pero en este caso, Dios le escribe poquito, Jesús le manda un mensaje muy corto a esta iglesia, porque esta es una buena iglesia. Esta es una iglesia en la que Jesús está muy contento con esta iglesia. Entonces, solamente le manda unas recomendaciones a esta iglesia. Pero a esta iglesia, a diferencia de la semana pasada, la iglesia de Éfeso, que le hizo un reproche acerca de la pérdida del primer amor, de cómo una iglesia se volvió bien trabajadora, bien entregada en compromiso a muchas obras de esfuerzo, de trabajo. Pero la relación con Dios era muy limitada. Es decir, la comunión entre Dios y la iglesia era muy pobre. En este caso, esta iglesia no le hace ningún reproche. Es la primera iglesia, bueno, la segunda iglesia apenas que llevamos, pero de las dos que llevamos, a esta iglesia no se le hace ningún reclamo. Dios no le reclama a esta iglesia. Y qué suave es eso, ¿verdad? Cuando los papás vamos a la junta de la escuela con los hijos y el director te empieza a dar la información. Tú estás esperando que no te diga nada o no mencione el famoso pero que decepciona mucho, ¿verdad? Esperemos que nos diga, su hijo va muy bien, o en su trabajo que lo manden a la oficina a llamar al manejador, el jefe de la empresa, y le empieza a decir, oye, mira, estoy muy contento con tu trabajo, la productividad ha crecido, tu departamento está limpio, hemos visto avances, hemos logrado lo que hemos tratado, y ustedes dicen que no diga un pero, que no diga pero. Y de repente diga, pero, llegan muy tarde a veces, ya con eso como que nos bajó la moral. Bueno, a veces esperamos que nos vaya bien en todo, en este caso esta iglesia así fue. Cuando Jesús empezó a analizar esta iglesia, encontró una buena iglesia, no perfecta, pero una muy buena iglesia. Así que en el versículo 8 empezamos este estudio de esta mañana. Y yo creo que ahora usted pase de Éfeso y se meta a esta iglesia y sea miembro de esta iglesia por un día. Y vea cómo Jesús le escribe a esta iglesia. Dice, y escribe al ángel otra vez. En cada una de las 7 cartas que se escribieron a las 7 iglesias, la carta va dirigida al pastor, a la persona que está al frente de la iglesia, al responsable de los destinos terrenales de la iglesia en cuanto a sus trabajos, proyectos, el desarrollo de la visión, etcétera, etcétera. La carta va dirigida al ángel. El pastor de esta iglesia era discípulo de Juan. Históricamente, el pastor de esta iglesia fue un alumno de Juan, el que está escribiendo la carta. De Juan, el discípulo que está en esta isla, era aprendiz de él. Así que, pues más o menos yo creo que Juan se sintió muy contento cuando le escribió a su discípulo y vio que todo estaba bien. Esperemos que así nos vaya a todos también. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego, ¿quién escribe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús hace una autopresentación de sí mismo. No está mal dicho lo que dije, una autopresentación de sí mismo.
Bueno, se presenta a Él mismo como aquel que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Esta mañana mencionó Keila que hoy inicia una semana muy importante para la iglesia cristiana. Hoy es el Domingo de Ramos, el domingo que Jesús entró a Jerusalén y el pueblo lo celebró y lo festejó como rey. E irónicamente nuestro rey no necesita un caballo, un corcel blanco, no necesita una carreta, ¿cómo se le llama? Una carroza de esas que usaban antes que ganaban los caballos con diamantes para ser rey. Él es rey porque simplemente es rey. Así vaya a pie o vaya en un burrito o vaya en un asno o vaya en un caballo o vaya en bicicleta. Él es rey, no tiene problema con ese asunto. Es como si yo me pusiera los tenis de Michael Jordan. No me hace el mejor jugador de básquetbol del mundo. Quizá el tercero o cuarto, pero no el primero, ¿verdad? Pero a Jesús no necesita ese tipo de cosas, por eso a Él no le preocupó ir en un burrito. La gente no le celebró que venía con una gran espada y una gran corona. Simplemente Jesús es el rey y punto, ¿verdad? Entonces, hoy iniciamos la celebración durante toda esta semana, inicia esta fiesta y Jesús es aquel que vivió aquí en la tierra y murió y se levantó entre los muertos. Ha sido el primero y único que se ha levantado a sí mismo de los muertos. Él decidió levantarse el día que Él dijo y a la hora que Él dijo, y ese día se levantó de la tumba, quitó la roca de ese lugar y salió caminando como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido un par de días antes. Este es el que escribe la carta a esta iglesia, que es una buena iglesia, una pequeña iglesia, pero una gran iglesia. Y le dice en el versículo 9, empieza Jesús a hablarles a esta iglesia, a escribirle a esta iglesia, y le dice lo siguiente: yo conozco, algo que debemos de estar al tanto, y lo dije la semana pasada y va a ser muy repetitivo en estos días, es que Jesús nos conoce de pies a cabeza. Jesús conoce cada molécula, cada célula de nuestro ser. Conoce cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento, cada emoción. Jesús la conoce. De la iglesia Jesús conoce cada milímetro de esta congregación en lo terrenal o en lo espiritual. Jesús lo sabe. No podemos evitar, no podemos escondernos, no podemos excusarnos delante de Dios. Cualquier argumento delante de Dios, mi hermano, no vale. Dios, es que tú sabes que de repente la debilidad no tiene valor. Dios sabe mi debilidad, Él conoce mis debilidades, pero no puedo usarlas como argumento para fallarle a Él. Porque además de conocer Él mis debilidades, Él sabe que me hizo con un gran potencial. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, decir que solamente la debilidad me controla es como decir, lo que tú hiciste en mí, Señor, no fue suficiente. Ese potencial de tu imagen y semejanza, del carácter de Dios en mi vida, no ha funcionado, como que algo falló. Es un argumento sin valor. Escondernos de Dios para hacer cosas o cualquier excusa para alejarnos de Él no es un argumento válido para Él. Él empieza escribiendo una carta a esta iglesia y le dice: yo los conozco. No hay nada que ustedes hayan hecho que yo no lo sepa. No hay nada que ustedes no vayan a hacer que de antemano yo ya lo sé que va a suceder. Yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza. La semana pasada empezamos algo similar. Le dice a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Empieza hablando de las características de la iglesia. Algo importante para nosotros, y me gustaría esta mañana tenerlo muy en claro. Si Jesús hablara de usted y de mí, ¿qué diría Él de nosotros? Si Él me escribió una carta a mí, ¿cuáles serían las primeras palabras dirigidas a mí? En el Antiguo Testamento hay un libro llamado Job. Dice la Biblia que delante de Dios vinieron los ángeles, vinieron varios seres y entre ellos venía Satanás. Y le dijo Dios: ¿qué andas haciendo? Pues aquí dando la vuelta, dando por el mundo. Y luego Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Nadie como él. Y ya empieza la historia, que no vamos a entrar en ella esta mañana. Entra la historia de, pues tú le ayudas mucho, lo bendice, etcétera, etcétera. Y Dios dice: bueno, si no lo bendigo, igual me va a ser fiel. E igual le fue fiel. Salió la parte humana de Job, donde se sintió débil, pero fue fiel. Entonces la pregunta es, si Dios hiciera una pregunta acerca de nosotros, o el diablo hiciera una pregunta acerca de nosotros, ¿qué le diría a Dios? Si Dios escribiera una carta, nos mandara un email o un texto a nuestro celular, ¿qué diría acerca de nosotros? ¿Cuáles serían las primeras palabras que Él piensa acerca de usted y de mí? En este caso a la iglesia le dice, a esta segunda iglesia le dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, aunque eres rico. Son las primeras tres características que menciona de esta iglesia. Yo quisiera que cuando Dios volteara a nuestra iglesia,
y Dios hablara de esta congregación que estamos a punto de celebrar 2 años, que los pensamientos que Él tuviera de nosotros fueran pensamientos correctos. Que no pensara que fuéramos una iglesia que hemos perdido el primer amor. Que no pensara que somos una iglesia que nos hemos sentado en nuestra comodidad. Que no pensara que somos una iglesia dominical solamente. Que no pensara que somos una congregación que solamente le somos fieles en tiempos de bonanza y todo bonito, y en tiempos difíciles tratamos de escapar a otro lugar donde los tiempos sean mejores. Sino que Él piensa de nosotros como piensa acerca de esta iglesia. Las obras de esta iglesia son bien importantes. Porque la Biblia dice, el Evangelio de Juan, precisamente el que escribió esta carta, este libro, escribió la carta de Juan también, dice que Dios está buscando frutos en nosotros, frutos que den gloria a Él. Por sus frutos los conoceréis. Y claro, la mayoría de los cristianos tradicionales vamos a otra idea de los frutos, pero los verdaderos frutos, los frutos que permanecen, nacen del carácter del cristiano. De un verdadero carácter paciente, fuerte, agresivo, atrevido, de fe. Ese es el fruto que Dios está buscando en cada uno de nosotros. No el fruto de cómo te peinaste hoy o cómo te vestiste hoy. Eso no es fruto, eso es moda. Y la moda no es fruto. El fruto es el resultado de nuestra fe. El fruto es el resultado de lo que sembramos en la vida de otras personas. Dios conocía los frutos de esta iglesia, conocía a esta iglesia en tribulación, porque esta iglesia vivía precisamente en un área donde había persecución, donde estaban matando cristianos. Algo que debemos estar conscientes es que usted y yo vivimos en un lugar donde no se persigue a los cristianos. Se habla mucho en las redes sociales, pero no le haga mucho caso a las redes sociales. Un buen consejo, no le haga mucho caso. Las redes sociales es para el chisme. Si a usted le gusta el chisme, entre redes sociales. A mí me gusta y de vez en cuando entro. Y me entero de muchas cosas que no me debería enterar, pero me entero de muchas cosas, ¿no? De quejas, de un montón de cosas. Y a veces hasta uno cuela en esas cosas. Pero sabe, vivimos en un país donde, bien o mal, la persecución no está tan fuerte como estaba en esa época. Es decir, nadie va a entrar aquí probablemente, y espero que no sea así, a matarnos. Y que sea legal. Es decir, que nos agarren, nos amarren en un poste afuera y luego nos prendan para que en la noche haya luz para los carros. Eso hacían en esa época. No nos van a echar a un circo como el circo romano, donde un león nos va a comer. ¿Ya? Algún día irá a pasar eso, no sé si vuelva a pasar eso y pasará acá en Occidente, pero hay lugares donde sí hay la iglesia está siendo perseguida. Esta iglesia estaba pasando por una tribulación increíble y aún así seguía produciendo fruto. Es decir, esta iglesia tenía un gran carácter cristiano. Estaban realmente apasionados por Dios, no les importaba morir por Jesús, seguían produciendo frutos, no se escondieron ni evitaron ser vistos como cristianos para evitar la muerte, seguían produciendo frutos, no les importaba el riesgo que era dar resultados como cristianos o vivir como cristianos, ellos seguían produciendo los frutos que Dios espera a través de momentos difíciles y adversos. Y algo importante es que la iglesia tiene que aprender a caminar aún en los momentos más difíciles. Es cuando se demuestra la verdadera iglesia. La iglesia no es el lugar, la iglesia son las personas. Y la verdadera iglesia, que es las personas, se muestran en los momentos adversos. Y eso es un pensamiento muy popular, pero muy real. La verdadera persona se demuestra en los momentos más difíciles de su vida. Y Jesús quiere gente en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles. En los momentos fáciles, 5,000 personas sin hacer nada comieron hasta llenarse. Pero cuando Jesús les dijo, tomen su cruz y síganme, la gente empezó a volver atrás. Porque la gente no quiere seguir a Dios en momentos agradables, en momentos difíciles. Y esta iglesia es un claro ejemplo de lo que usted y yo tenemos que hacer en esta época, en este siglo. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta iglesia, a diferencia de la primera iglesia tenía un reproche. Has perdido tu primer amor. Has perdido una pasión profunda por tu intimidad con Dios. Si algo anhela Dios de nosotros es intimidad. Que cantemos en grupo a Dios le fascina. Él se pone contento esta mañana al oírnos cantar, orar, adorar. A Él le emociona eso. Pero no hay nada que mueva más el corazón de Dios que intimidad con Él.
Que usted y yo sacrifiquemos un tiempo de ver un programa, una película, fútbol, o a medianoche, o cuando el trabajo fue demasiado extenso y no hubo tiempo, pero usted dice, voy a hacer un gran esfuerzo para pasar tiempo con Dios por la noche. Eso a Dios le mueve el corazón. Eso produce milagros. ¿Por qué no hay milagros? Porque no hemos caminado la segunda milla del esfuerzo. Y esta iglesia, le dice Jesús, eres una iglesia pobre realmente en lo material, no tienes gran economía, quizá la primera iglesia, y hay otras iglesias a las que les llama que son ricas, quizá tenían más recursos que tú. Pero a diferencia de lo que nosotros vemos, Jesús ve de otra manera, así como hablamos la semana pasada del rey David. Jesús, el profeta veía a los hombres fuertes y grandotes, y Dios le dijo, tú ves lo de afuera, yo veo lo de adentro, yo veo el corazón. Y el corazón de esta iglesia, cuando dice tú eres rica, le está diciendo, tú no has perdido tu primer amor. Tu vida espiritual es genuina, tu vida espiritual es correcta, tu relación conmigo es buena, es rica. Y ahí es donde radica realmente el poder de la iglesia. El poder de la iglesia no radica en el fondo económico de la iglesia, o en el edificio, o en el equipo, qué marca usamos, qué micrófonos tenemos, cuánto dinero invertimos en un evento, que es válido. Pero el verdadero poder de la iglesia, y es bíblico, no es con espada, no es con caballo, sino con el poder del Espíritu de Dios. Así es como la iglesia camina, así es como la iglesia avanza. Queremos trastornar al mundo, queremos golpear al mundo, queremos ir a este mundo a impactar al mundo. Y hacemos un gran evento e invertimos quizá miles de dólares. Sí, vale, se vale. Pero si detrás de eso no está el poder de Dios, de nada va a valer. Esta iglesia tenía eso. Tenía el poder de Dios en sus manos. Tú eres pobre materialmente, pero realmente en tu corazón, iglesia, eres una iglesia rica. Y usted y yo tenemos que aprender a caminar en esa riqueza espiritual. Esa riqueza espiritual es la que te va a ayudar a permanecer de pie en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad. Es esta la riqueza espiritual que tú y yo necesitamos. Sobre todo en esta época, que aunque no hay persecución física, hay otro tipo de persecución, hay otro tipo de valores, como mencioné ahorita que anunciaba el evento que vamos a tener, hay otro tipo de valores que se están perdiendo y nos está llegando a nosotros, a la iglesia, y muchas veces, ¿sabe qué? Lo estamos abrazando, los estamos aceptando. Y la riqueza espiritual se está empobreciendo hasta llegar a ser como la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor. Has perdido el respeto por los valores, has perdido el respeto por lo que la Biblia enseña en cada cosa. Como cristianos hemos abrazado cosas incorrectas. Para el cristiano a veces ya la fornicación no es tan grave. Después me caso y ya se corrige todo. No se corrige, si no es gripa. No es una curita que se va a poner mientras sana la herida. Hemos permitido entrar música e imágenes a nuestra casa a través de radio, televisión, internet, y ya no lo vemos como algo tan grave. Nos hemos empobrecido espiritualmente. En vez de sentir asco por el pecado, le damos un tono o un saborcito medio agradable para que no nos haga sentir mal. Bueno, Dios le escribe a esta iglesia, Jesús escribe a esta iglesia y le dice, tú eres una iglesia rica espiritualmente. Has cerrado la puerta al pecado y te has concentrado en buscar mi presencia. Y eso te ha enriquecido espiritualmente. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tipo de personas que un día fueron y ya no son fieles, o nunca lo fueron realmente. Y su único propósito es destruir la iglesia. Esa es la persecución quizá que se vivirá en estos días. Yo cuando oigo noticias, yo no de política, yo no sé nada. Yo tengo que preguntar quién es republicano y quién es demócrata para saber. Lamentablemente no soy una persona muy amante de la política, debería saber un poco más. Pero siempre que sale televisión digo, ¿y él qué es? Oh, republicano. Oh, y tengo que memorizarlo. A la semana se me olvidó otra vez. ¿Qué republicano es demócrata? ¿Qué es de los burritos o es de los elefantitos? ¿Qué es de los rojos o de los azules? Y de repente escucho en ellos hablar, entre comillas, de ciertos valores cristianos. Una cosa es hablarlos y otra cosa es vivirlos. Oh, el presidente él es de ascendencia o su familia fue a la iglesia y fue cristiano. La Biblia dice, empezando el versículo 9, yo conozco tus obras.
No importa tu posición o cuánto hables acerca de tu condición según tu espiritual, yo la conozco. Y eso pasa con nosotros, sin tener una posición política o celebridad. Porque ahora hasta las celebridades usan la Biblia para autopromoverse y ganar más seguidores aún cristianos. Y la iglesia que sabe, les aplaudimos, los abrazamos. ¡Ay, qué bonita la canción! Mira, mencionó un valorcito por ahí. Sí, pero mientras cantaba estaba todo drogado. Al salir de esa presentación pública, política o celebridad, se fue a hacer cosas que no eran correctas. Iglesia, tenemos que tener mucho ojo porque hay gente que ha decidido destruir la iglesia. Hay creyentes que deciden destruir la iglesia. Hay creyentes que dividen iglesias, que aniquilan la fe de otras personas. Yo te voy a dar un consejo: aléjate de esas personas. Una vez íbamos, hace muchísimos años, fuimos allá a la Sierra de Sonora, íbamos a un río, un muchacho y yo, muchachito porque éramos adolescentes, y íbamos por entre un montón de piedras porque era un río y la piedra es muy diferente en los ríos, y cuando di un paso y yo sentí un golpe en mi zapato, y era una víbora, y no me mordió obviamente, y después la matamos también. No sé si era correcto hacer eso, pues la matamos. Pero me golpeó por abajo y no sé si me quiso morder o no, pero cuando la vimos la víbora, ¿saben qué hicimos el muchacho y yo? No somos Conan ni nada de esas cosas, ni Tarzán, ¿no? Corrimos de ese lugar y luego la seguimos de lejos y la matamos a pedradas, ¿verdad? Pero huimos de la víbora, pues nos dio miedo, ¿sabe? Yo le voy a dar un consejo: cuando gente así llega a su vida, huya. Corra de esas personas como si fuera una serpiente venenosa. Aléjese de personas a los que Dios les llama sinagoga de Satanás. Gente que va a destruir y robar tu fe, te va a exprimir tu fe, te va a exprimir tu vida cristiana, te va a alejar de Dios a través de sazonarte la vida, hacerte la vida más relajada. Mira, no es tan malo, ahí me va bien y no soy tan fiel como tú, pero sí soy muy fiel, amo a Dios, etcétera, etcétera, y te van a empezar a alejar de Dios. Aún a través de cosas que no son pecaminosas, porque déjeme decirle algo: no todo en este mundo es pecaminoso. Hay cosas muy buenas en este mundo, pero aún las cosas buenas, cuando no son manejadas correctamente, te alejan de Dios. Y es el caso de este tipo de personas. Le dice Dios: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia. Conozco los que están ahí y son incorrectos. Yo los conozco. Dios sabe quién está bien y quién está mal. Y no nos arranca, no nos separa, porque en la Biblia dice que los ángeles los mandó a que no separaran el trigo de la cizaña porque podían confundirse. Así que déjalo hasta el final juntos y al final los separamos. Así que caminaremos en ocasiones junto a gente que te va a robar. Verso 10, no temas en nada. El verso 10 fue para mí el verso más fuerte en este estudio. Porque vivo en una generación donde escucho demasiada información de que ser cristiano te aleja de todos los problemas y te vuelven siempre. Y nunca te vas a enfermar. Esta semana escuché un mensaje acerca de eso, de que si tú vives fiel a Dios, jamás en la vida te vas a enfermar. Yo dentro de mí pensé: si yo vivo hasta los 80 años, algún día me voy a enfermar. Esta mañana ando malo de una pierna. Y tengo apenas 40 y tantos años. Y yo, ¿qué tan mal le soy a Dios? No soy fiel, me lastimé la pierna. Y se nos ha enseñado, se nos ha hablado mucho de eso. Mire, esta iglesia es una iglesia modelo. La iglesia en Esmirna es una iglesia modelo. Es una iglesia para tomarle foto y mandarla a las demás congregaciones y dicen: aprendan de esta iglesia. Y a pesar de la fidelidad, de la vida espiritual rica de esta iglesia, el verso 10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. En medio de tu fidelidad, déjame decirte algo, iglesia, te va a ir mal. Vas a pasar problemas. Es una palabra de consuelo ante la adversidad. Me encanta Jesús, porque Jesús no se tapa ni lo bueno ni lo malo. Es decir, no te va a engañar haciéndote sentir bien cuando estás mal, ni al revés. Y estas palabras consoladoras, cuando dice no temas, son repetitivas en ocasiones en la Biblia. Cuando van los discípulos en la barca, dicen: no tengan temor. Y paró la tormenta.
¿verdad? No temas, manada pequeña, no te aflijas, no se turbe vuestro corazón. Son palabras en Jesús muy comunes. Bueno, a esta iglesia fiel, entregada, apasionada, a estos cristianos, quizá como tú dices, pastor, yo he sido tan fiel en la iglesia, yo creo que he sido fiel, he evitado el pecado y aún así me ha ido mal en ocasiones. Bueno, no te preocupes, es bíblico. A esta iglesia le está diciendo Dios, no temas en nada lo que vas a padecer. Él le da palabras de consuelo ante dificultades que vienen por delante. Jesús conoce tu futuro y sabe la enfermedad que te espera allá, sabe la tribulación, sabe el camino difícil, sabe lo que vas a escalar para lograr sueños en tu vida. Y Dios te dice, no te preocupes ante los problemas que vas a enfrentar, porque vamos a enfrentar problemas. No es una buena predicación para esta mañana. Quisiéramos escuchar un mensaje mejor que nos diga, todo va a ir bien, todo te va a salir bien. No confundamos las palabras a Josué, donde le dice, todo te va a ir bien. No quiere decir que a Josué toda la vida le fue favorable. Josué pasó un montón de dificultades y para derrotar gigantes no fue como el Nintendo, ¿no? Con botoncitos. Tuvo que pelearse con ellos a garrotazos. Josué fue herido en ocasiones, estoy seguro. Josué tuvo temor en ocasiones al ver gigantes delante de él. Pero él creía lo que Dios le había dicho. Esta iglesia tenía que mantenerse firme. Acuérdese, ninguna de estas 7 iglesias existió después de 30 o 40 años. Desaparecieron las 7 iglesias. No quedan rastro de ellas. Dios le dice a esta iglesia, ten ánimo, no temas en nada lo que vas a padecer, porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Nuestro gran enemigo se llama el diablo. No lo olvide, existe. Satanás, el diablo, Belcebú, el chamuco, como quiera llamarle, existe, es real. No sé qué otro nombre tiene, no sé cómo le dicen en su barrio. Pero aquí Dios le dice a esta iglesia, el diablo va a tomar a algunos de ustedes y los va a meter a la cárcel. Creo que si yo cayera a la cárcel ahora, mi vida, mi ministerio y mi testimonio quedaría en la ruina, ¿verdad? Porque pensaría todo el mundo, no, si ya sabía esa carita de baquetón. Algo malo hizo, se robó algo, hizo algo malo, mató a alguien. Pero resulta que en aquella época los hombres de la fe pasaban tiempo en prisión por causa del evangelio. Hoy quizá nadie lo metan a la cárcel por predicar, hasta donde yo sé. Pero aquí le dice Dios a esta iglesia, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Déjenme parar en esos 10 días. Históricamente esta iglesia pasó 20 años de persecución, 2 décadas siendo perseguida. Las personas que estudian la Biblia profundamente, cada palabra, cada cosa en el original, hablan de que estos 10 días significaban 10 años, pero pasó 2 veces. Por 2 décadas esta iglesia fue perseguida, 2 décadas, no un fin de semana, no una temporadita, no cuando le estaba yendo muy bien, por 20 años. Fueron 10 años, luego un tiempo de paz y luego otros 10 años de persecución. Y esta iglesia permanecía trabajando en la obra de Dios. ¿Hasta dónde tú y yo hemos desarrollado tal carácter para soportar tal situación, tal apretura en la vida? Tal situación que te empuja hacia renunciar, pero tú no renuncias. Porque estás convencido hasta la muerte de que es lo correcto lo que estás haciendo. De que el camino que decidiste caminar es el que debes de caminar. Que como dice el apóstol Pablo, ni persecución, ni hambre, ni muerte, ni cuchillo, ni espada, ni nada me logrará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Hasta dónde estamos tan convencidos como cristianos de que estamos caminando el camino correcto? Y no lo caminamos el domingo, pero el lunes nos volvemos a salir. Nuestro hablar el domingo es el de cristiano, pero a partir del lunes es otra vez el lenguaje vulgar de cada semana. ¿Hasta dónde mi manera de pensar, mi corazón, mi carácter, el domingo es el del cristiano adorador, pero el lunes vuelve a ser otra vez el camino regular, que camino como un cristiano promedio o por debajo del promedio? Pues esta iglesia pasó 2 décadas, aparte de estar en prisión, por 2 décadas fueron perseguidos como congregación. El diablo quería destruir a esta iglesia como diera lugar. ¿Por qué? Por lo que dice Jesús de ellos. Ustedes son una iglesia increíble, espiritualmente rica. Alguien dijo en el seminario en una ocasión, y lo dijo a manera de broma, no sé hasta dónde tenga verdad eso: cuando no somos buenos cristianos, el diablo ni se nos acerca.
Así que hay personas que dicen, yo he sido tan fiel que el diablo ni se me acerca. Mejor no tiene necesidad de acercarse. ¿Para qué? Si andamos por la calle de la amargura, ¿verdad? ¿Para qué pierdo mi tiempo con este? Si este ya está más tronado, hasta me dan ganas de ayudarlo. Me dan ganas de orar por él. Pido oración en el infierno. Vamos a orar por el hermano fulano, porque ha andado muy mal últimamente, que su fe crezca. Pero el diablo quiere destruirte a ti, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio, tu vida, tu fe. Él quiere verte caído, él quiere verte en una prisión espiritual, él quiere verte durante décadas solamente en fracaso. Pero esta iglesia permaneció fiel por 2 décadas más la cárcel. Y luego viene la palabra consoladora o la palabra desafiante para la iglesia en esta época. Sé fiel hasta la muerte. Si algo es difícil de encontrar en la vida es lealtad. Lealtad en los amigos, lealtad en las personas. Es muy difícil. Como pastores nosotros hemos experimentado situaciones que nos ponen a dudar en ocasiones. No malinterprete, no va a pensar mal. Pero hemos vivido situaciones que uno dice, wow, qué difícil es encontrar lealtad. Pero la hemos encontrado, gracias a Dios. Pero de repente hay personas a las que tú le vas a dedicar increíble tiempo. Tu dinero, tu esfuerzo, tu tiempo. Y ya que las cosas mejoraron, ni siquiera te vuelven a saludar. Es bien difícil encontrar lealtad. Es bien difícil encontrar fidelidad en las personas. Entonces, Dios les desafía a esta iglesia, Jesús desafía a esta iglesia, y creo que a usted y a mí también, sobre todo porque entre más pasa el tiempo, más cerca estamos del final. Le dice Jesús a esta iglesia, sé fiel, mantente como vas bien. No renuncies, no cambies, no te hagas más moderno, no reedites la vida cristiana, sino simplemente sigue fiel. Y sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el final, sé fiel hasta el último instante de tu vida y yo te voy a dar un premio. Y este premio, que es la corona de vida que dice aquí, no es la salvación. La salvación ya la tiene esta iglesia. Estas personas son salvos. Pero déjeme decirle algo, al llegar al cielo, habrá un día de coronación para los creyentes fieles. Para aquellos que pelearon la buena batalla de la fe, como dice Pablo, que lo que les queda por delante es la corona. Es lo que está diciendo aquí Juan ahora. Quizá leyó las cartas de Pablo y se acordó Juan y dice, esto se oye bonito aquí. Y Jesús se lo confirmó que lo pusiera ahí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. La corona es un premio a los que llegaron al final de la carrera. Pero ¿sabe qué? Este premio es un premio resultado a los frutos como cristianos. Yo creo que el esfuerzo que hagamos en la tierra va a ser reconocido en el cielo. Yo no creo que ser cristiano apagado aquí, ser un cristiano frío, ser un cristiano indiferente, me va a dar como resultado un premio en el cielo. Creo que voy a entrar al cielo por gracia, pero el premio va a ser resultado de tu esfuerzo y tu trabajo. No es que Dios ame más a unos que a otros. Lo que pasa es que hay gente que ama más a Dios que a otras personas. Hay gente dispuesta a hacer por Dios cualquier cosa que otros no harían. Pues esta iglesia es ese tipo de iglesia. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que aprender a ser una iglesia como esta, ser fieles hasta la muerte, para que lo único en nuestro corazón y mente sea, algún día Dios me va a coronar. Algún día Él va a poner una corona en mi cabeza. Cuando éramos niños, en la escuela dominical y en los campamentos infantiles, nos decían que había una corona y por cada piedrita que teníamos en la corona era por un alma que ganáramos para Dios. Y uno sacaba cuenta, ya llevo 3 piedritas, ¿no? Ya llevo 2 piedritas, me falta una piedrita para acabalar todo, o no tengo piedritas. Crecimos y se nos olvidó eso. Yo recuerdo esta mañana, por cada piedrita en nuestra corona es un alma que vamos a ganar para Dios. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida, te daré un premio, porque la fidelidad da como resultado frutos o produce frutos. Déjeme terminar esta mañana esta segunda carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Jesús no reprochó nada a esta iglesia. Termina la carta y la carta termina muy bonito. Ni un reproche, nada, ni un reclamo.
No has perdido tu primer amor. No te has envuelto en las riquezas de este mundo. Al contrario, tu riqueza espiritual es increíble. Eres fiel. Has sido perseguida y has permanecido. Y le da una palabra de esperanza. Le da una promesa. ¿Cuánto le gustan las promesas de Dios? ¿Sabe que a mí me fascinan las promesas de Dios? Pero a veces mi memoria es muy mala. Se me olvidan. Tengo que aprender a recordar las promesas de Dios. Yo tengo un problema en mi mente, físicamente. Yo cuando leo algo o estudio algo lo recuerdo. Pero cuando hago memoria, así como la pescadito, ¿cómo se llama? La Dory. Yo en mi trabajo tengo que memorizar números y cantidades de productos. Y a veces veo la cantidad y me doy la vuelta y luego tengo que volverme otra vez. 5. ¿5? Así es mi memoria. Así, las cosas que no son tan importantes, entre comillas, no las recuerdo. Yo puedo leer un libro, he leído libros hace 20 años y tengo la información en la cabeza. Para cosas tengo una memoria muy buena, aunque no lo tengo en la mente en ese momento, de repente surge y me acuerdo de algo. Pero hay cosas que se me olvidan muy rápido. Los nombres de las personas los olvido muy rápido. Ciertas fechas se me olvidan, cuando no son muy importantes se me olvidan, pero hay cosas que sí las recuerdo muy bien. Hay cosas que se me olvidan, hay cosas que no se me olvidan. Y las promesas a veces las olvido. Promesas que Dios me ha hecho. Se me olvidan. Gente que ha orado por mí me ha dicho, Dios tiene una palabra para ti, y fue directo y fue al grano, y en ese momento me di cuenta que sí era Dios el que me estaba recordando algo. Y yo tengo este concepto, si Dios usa a alguien más es porque mis oídos son demasiado tapados para escuchar a Dios. Y tiene que mandarme un mensajero porque de plano yo no entiendo. Así que no es para emocionarme, al contrario, sentirme mal, porque Dios quiere hablar directamente contigo. Pero a veces como no escuchamos, tienes que usar a alguien más. Entonces a veces yo olvido lo que Dios me dijo. Olvido esas promesas que Dios tiene para mí. Pero esta mañana yo quiero recordarte que la Biblia está llena de promesas para usted, para mí. Y aquí está una más para la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a vivir en esta tierra, cuánto tiempo más Jesús va a tardar en venir, pero Él hizo una promesa de retorno. Y esta promesa, esta esperanza que nos da aquí en el versículo 11, dice de la siguiente manera: al que venciere, a los vencedores, no sufrirán daño de la segunda muerte. Hay doctrinas de la Biblia que en ocasiones hemos pasado un poco por alto. Y una de ellas es la segunda muerte o el juicio. Pero como iglesia, como Asamblea de Dios, tenemos esa doctrina nosotros. La Biblia dice que está escrito que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, que sería la segunda muerte. La primera muerte que usted y yo hemos vivido es la muerte cuando nos hemos alejado de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hijo pródigo cuando se fue y regresó, dijo el papá, él estaba muerto, pero ha resucitado. Habla de una muerte espiritual. Pero hay una segunda muerte. Es aquella que nos separa eternamente de Dios. Los que no fueron fieles hasta el final, los que no vencieron sobre el pecado con la ayuda de Dios, van a sufrir una grave condenación. Una muerte, la Biblia le llama una muerte eterna. Lejos de Dios, en el infierno. El infierno Dios no lo hizo para nosotros. La Biblia dice literalmente fue hecha para el diablo y sus ángeles. Pero nos hemos dejado seducir, el mundo se ha dejado engañar por el pecado y está terminando en ese lugar que no le correspondía. A usted y a mí nos corresponde, a todo ser humano sobre la faz de la tierra les corresponde la vida con Dios. Les corresponde vivir en el paraíso, vamos. Pero dice la Biblia, a los que vencieren, a los que fueran vencedores. Iglesia, si tú y yo somos vencedores, escucha lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La iglesia debe vivir conforme al Espíritu. Ponte de pie esta mañana.